como veis, la charla de hoy la he titulado Nutrición, microbiota y salud intestinal. Al principio, para ir calentándome, voy a ir leyendo yo mismo las cosas que he escrito para que entendamos cuál es mi planteamiento. Tener en cuenta que las bacterias realmente son los primeros habitantes de este planeta, porque tenían la capacidad de vivir sin oxígeno. Este planeta no tenía oxígeno, tenía una capa de gases alrededor, de hecho no le llegaba ni la luz del sol, o sea, estaba totalmente velado, era como si estuviéramos con unas nubes grises continuamente y no existía el oxígeno. Entonces ahí empezaron a vivir una serie de personajes, pequeños seres unicelulares, que empezaron a poder extraer la energía y sin oxígeno y empezar a vivir. El hecho de empezar a vivir les empezaron poco a poco a generar este ambiente de oxígeno, a aclarar lo que son las nubes. Poco a poco la luz del sol fue entrando en este planeta. El siguiente paso que sucedió fue que estas bacterias, que habían sido las primeras en inventar cómo vivir en un ambiente tan hostil, pues de alguna manera se simbiotizan con lo que se consideran las células que tenemos todos en nuestro cuerpo. Y si miráramos una célula de nuestro cuerpo, que es más o menos esto que tenemos aquí, pues vemos que dentro de esa célula existen unos pequeños órganos que son aquellas bacterias primitivas que empezaron a vivir en el planeta y que son las que les permite a las células nuestras sacar toda la energía que tienen. Entonces, esta unión que hacen estas bacterias con las células procariotas produce lo que hoy se considera una célula eucariota. Una célula eucariota es una célula que es capaz de extraer muchísima más energía. La energía se mide en ATPs, pues extrae muchísima energía que una célula procariota que solamente, diríamos, puede sacar 2 ATPs. Pues una célula eucariota saca 36. Toda esa diferencia entre 2 y 36 se la facilitan estas mitocondrias, que en el fondo estas mitocondrias son bacterias, que tienen su propio ADN, el ADN mitocondrial, es un ADN muy interesante para los estudios de la evolución de la vida, porque son ADNs que no se han mezclado. Nuestros ADN se han ido mezclando padre-madre, padre-madre, o sea, padre-madre, padre-madre, ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo, pero estos ADN son tal como eran en aquella época y aquellas bacterias, de hecho, vivían, ¿no? Entonces, esas células nuevas, por eso digo, la célula eucariota es un ejemplo de cooperación, porque nos permite vivir más intensamente a más alto nivel. Sin estas bacterias no podríamos vivir. De hecho, las células cancerígenas es una célula que, siendo eucariota, porque vive en unas condiciones ambientales pues muy negativas, por lo que sea, porque la persona está con pensamientos negativos, no lo sé, si porque está llena de contaminación, está llena de acidez, no le llega el oxígeno a la propia célula nuestra, de nuestro interior, y entonces esa célula se muta y diríamos, se retrotrae en el tiempo y se vuelve procariota. Y diríamos, la célula cancerígena es una célula que empieza a vivir sin oxígeno y empieza a fermentar. Por eso se acidifica mucho el cuerpo y esa acidez va produciendo una pérdida de la vida de ese cuerpo, que es lo que ocurre con el cáncer. Entonces, la célula cancerígena lo que hace es tira para atrás en la evolución. Es como que vivo mal y lo que he avanzado en un sentido, ahora me tiro para atrás y me vuelvo, en este caso, una célula fermentadora que vive sin oxígeno, etcétera, etcétera. Al vivir sin oxígeno no le saca mucha energía a lo que quema y por eso consume mucha glucosa. Ya sabéis que en las células, una de las pruebas que se hacen cuando la medicina convencional quiere saber si una persona tiene cáncer, se llama el PET, que es una prueba que se inyecta lo que es glucosa radioactiva dentro de la sangre del cuerpo de la persona y
aquellas células dentro del cuerpo de esa persona que no sabemos si tiene cáncer o si tiene o no tiene, hay zonas que se llenan de esa glucosa, luego la máquina lo que detecta es dónde está esa glucosa radioactiva porque se ilumina en la fotografía que hace del cuerpo, se ilumina. Entonces, en los focos donde haya mucha luz, ahí está la glucosa radioactiva, por lo tanto, ahí hay células que están consumiendo mucha glucosa. Porque, y lo que digo, consumen mucha glucosa porque no les sacan toda la energía como las otras células que con un poquito de glucosa viven. Estas células cancerígenas necesitan consumir mucha glucosa y de esa manera sabe la medicina cuando en un momento determinado una persona tiene un foco cancerígeno o un tumor, yo qué sé, en el peritoneo, en el colon, en el pulmón o en el páncreas. Porque de alguna manera la glucosa va allí. Estas bacterias, las bacterias en general, son fundamentales en nuestro cuerpo, porque de hecho se ubican en el intestino, en la vagina, en los sobacos, en la piel, tenemos por todos los lados. Y la mayoría de las veces nos están protegiendo de infecciones y de invasiones y de otros ataques de otros seres microbianos. Por lo tanto, son vitales para el mundo animal y ya ni te cuento para el mundo vegetal. Si no fuera por las bacterias que hay en el suelo, las plantas no podrían vivir. Yo siempre pongo un ejemplo que es así muy didáctico y que yo, por ejemplo, puedo orinar a una planta, al suelo, y esa llegada de amoníaco es nitrógeno, pero la planta no lo coge. Las raíces de la planta no cogen el nitrógeno del amoníaco, no tienen capacidad, porque el amoníaco que yo estoy expulsando y la urea que yo estoy expulsando, los productos nitrogenados que yo estoy expulsando por mi orina, están, diríamos, en forma de sal, no están en formas ácidas, entonces no se extraen, o sea, la raíz no tiene capacidad de absorber ese nitrógeno. Pero, sin embargo, hay unas bacterias nitrificantes en el suelo que lo que hacen es le meten un hidrógeno a esa urea o ese amoníaco y hacen, en vez de NH3, que es el amoníaco, NH4 positivo más. Y ese ion amonio es el que ya sí que puede ser enganchado. Diríamos, le da una carga magnética y ahora ya la raíz puede absorber esa sustancia con esa carga magnética e introducirla dentro en forma de ion amonio, y ese ion amonio ya va a las hojas y la planta y las hojas de la planta pues harán aminoácidos, proteínas, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que son las bacterias las que le permiten a la planta alimentarse. Por eso yo aquí digo que el mundo vegetal es imprescindible para el mundo vegetal por actuar de sistema digestivo para sus raíces. Estas son las plantas, estas son las células que nosotros tenemos, células que tienen evidentemente nuestro ADN que todos conocemos, y si miráramos en este sentido lo que es nuestro cuerpo entero, yo a veces utilizo gráficas de otros compañeros que hacen divulgación, sobre todo por los temas que aquí suelen aparecer aquí abajo, que son los estudios que avalan estos datos. Porque yo puedo decir muchos datos, pero nunca me remito, o sea, no tengo esa categoría de estar haciendo estudios de lo que se ha investigado en la universidad tal o cual, ¿no? Entonces yo cojo el dato, en este caso el dato es que dentro de nuestro cuerpo tenemos muchas más células en forma de bacterias que en forma de nuestras, personales, células, diríamos, en este caso Javier, y 10 veces más células bacterianas o microbianas en general, y a nivel genoma del ADN, pues existe 100 veces más ADN bacteriano que el ADN que yo mismo pueda tener. O sea que realmente somos como un autobús lleno de bacterias y de microorganismos. Entonces, identificarnos con este cuerpo, quitándonos o queriéndonos deshacer de las bacterias, pues ahora el ejemplo típico que estamos viviendo ahora con el confinamiento, que queremos evitar que los virus nos lleguen, etcétera, etcétera. Eso es una locura. O sea, yo no digo que no estén ahí los virus y que puedan hacer esto o lo otro, pero lo que está claro es que en la medida que yo fortalezca mi sistema inmunitario, yo voy a tener capacidad de rechazar cualquier virus. Es que es una locura pretender poner barreras a un virus.
de que si 1,5 metros, que si mascarillas, eso es un circo. Es un circo porque la única manera de realmente protegernos de todo ese mundo microbiano que nos rodea no es poniendo barreras, que es que no las hay, que están por todos los lados, que los virus se hacen dentro. Si una célula cancerosa es una célula procariota eucariota que se vuelve procariota, diríamos que deja de tener funciones evolucionadamente más positivas y se retrotrae, retrotraerse a virus se puede hacer perfectamente. Si alguien vive insanamente, pero está con 5Gs o está viviendo en unas condiciones de infelicidad o de miedo, etcétera, etcétera, pues va a aparecer virus en su cuerpo. Y si no tiene un sistema inmunitario que lo contrarreste, pues esa persona se va a infectar. Así, al final, la técnica o lo que yo voy a proponer en esta charla es qué metodología puede haber para fortalecer mi sistema inmunitario. ¿Qué es lo que realmente me da fortaleza a mi sistema inmunitario? Que yo lo estoy echando en falta en toda esta información del miedo que nos está llegando, que me parece muy bien que se puedan hablar de práctica, de lavarnos las manos, de esto, del otro, pero habla algo de cómo fortalecer el sistema inmunitario. Habla de qué dieta, qué forma de vida, qué elementos favorecen. Y eso está, como veis, brilla por su ausencia. Realmente no vende. Eso no vende. A las farmacéuticas eso no vende. Por lo tanto, parece que todo esto está movido por hilos bastante oscuritos y por eso yo quiero aportar la otra parte. No niego la que realmente está sucediendo ahora mismo, pero falta una parte que es la que yo quiero haceros partícipes. Aquí pongo un ejemplo que, para que os hagáis una idea visual, digo, ver las bacterias que hay en el antebrazo, diríamos en una piel, en cualquier zona de piel del cuerpo, y ver las bacterias que puede haber en las axilas, debajo, en lugares donde hay exudaciones, hay sudor, hay comida, hay elementos. Ten en cuenta que aquí en las axilas, yo que sé, se libera cantidad de líquidos, de sustancias internas que en vez de salir vía el riñón, salen vía linfática. Pues es como comparar un desierto con una selva tropical. O sea, la cantidad de bacterias, de microorganismos que podemos tener en el sobaco es inmensa. Ni te cuento ya en la vagina. Hay un ejemplo que suelo poner también, que igual me habéis escuchado algunas veces, que cuando la niña antes de tener la menstruación en su vagina es como si fuera un trozo de piel. La vagina no se diferencia en una niña en cuanto a la presencia de bacterias diferente a la que puede tener, yo que sé, en la zona del culo o en la zona de la tripa o en cualquier piel. Es una piel normal y corriente. Lo que pasa es que se mete hacia adentro y sale hacia afuera y es una piel. Pero cuando sale la primera menstruación, que llega desde ahí de un agujero que viene de arriba y que cae algo con forma de sangre, llena de comida, de pronto se llena de microorganismos, se llena de hongos, se llena de bacterias. Y siempre es lo mismo. O sea, donde hay comida hay efecto llamada y donde hay efecto llamada hay muchas bacterias. Por eso digo el ejemplo entre la axila y la piel, o en este caso la vagina antes o después de la primera menstruación. Realmente la ubicación que tenemos de las bacterias en nuestro cuerpo, vamos a pensar que hay varias zonas donde las bacterias en nuestro cuerpo están sobredimensionadas. Desde luego, las más conocidas, en la boca sabemos que hay una gran proporción de bacterias. La zona donde más bacterias hay es en la zona del intestino delgado, después del estómago y el duodeno. En el duodeno hay unas pocas, ahora veremos cuáles. Luego llega el yeyuno y el ileón, y en tanto el yeyuno, que está por esta zona primera, y el ileón, que está cercano al colon, a la parte última, está llena de bacterias. Empiezan con bacterias acidolácticas, tipo lactobacillus, etcétera, etcétera, y terminan con bifidobacterias. Aquí hay dos grupos, que son los firmicutes y los bacteroidetes, que son lo que más abunda. Aquí lo que más hay en este intestino delgado son bacterias. Sin embargo, una vez que sales de estas bacterias, esta zona de bacterias,
que tiene la característica de tener un ambiente ácido para evitar que todas las bacterias que viven en el colon, ascendente, transverso, descendente, el sigmoideo y recto y tal, aquí esto está lleno, aquí, para que os hagáis una idea, si cogiéramos con la mano, cogeríamos una masa blanquecina, porque donde hay hongo siempre tiende a haber algo blanquecino, son verdaderas masas de microorganismos, están en este intestino grueso. Pero no interesa que este intestino grueso penetre al delgado, porque entonces aquí este sufriría una gran inflamación. Esta zona es la zona más peligrosa que tenemos en el cuerpo, porque el contacto de las bacterias con la sangre solamente está separada por una película de una célula, que son los enterocitos, que hacen una película como una piel finita. No es la piel que tengo en el brazo o en el antebrazo, es una piel gorda, que son, yo qué sé, mil capas de células sobrepuestas. Y es difícil pensar que una bacteria que está en el exterior entre por la piel. De hecho, las Javier, bacterias... Perdona, dime, Marijó. Dime. ¿Sí? No sé qué quiere decirme, pero bueno. Como no tengo activada a las personas, no sé quién, tener cuidado vosotros, y si alguien quiere hablar, que hable, pero que que no me intenten cortar. Entonces, quiero decir que esta zona del intestino delgado es la zona más, diríamos, más peligrosa o de más riesgo de contaminación y de traslocación bacteriana. Aquí, una bacteria que vive aquí puede entrar a la sangre o por lo menos al interior del cuerpo perfectamente, porque le separa una sola película de una célula. Células que están, pues como cuando se ven en una manifestación, yo qué sé, igual unos policías que están agarrando un brazo con otro y están haciendo ahí una especie de pantalla para que los manifestantes no avancen. Pues estas células tienen como una especie de grapas que lo que hacen es sellarse unas con otras para evitar que exista una traslocación de las bacterias que están a miles y a millares enfrente. Pues como puede ser el ejemplo de la manifestación esta, ¿no? Hay una manifestación y está todo un grupo de personas haciendo un efecto barrera. Entonces, lógicamente, detrás de estas células, de estos enterocitos o células intestinales, hay todo un sistema inmunitario preparado para evitar una contaminación. Todo esto se ubica después del estómago. Aquí esta curva ya empieza el intestino delgado, con el duodeno, que todavía sigue siendo una zona donde se sigue haciendo digestión con los ácidos biliares, con todas las enzimas pancreáticas, amilasas, proteasas, lipasas, o lo que puede ser la bilis para emulsionar las grasas. Todo esto es zona digestiva, pero ya aquí ya empiezan a vivir los lactobacillus. Diríamos, los lactobacillus soportan muy bien la acidez. Ten en cuenta que el ácido que viene del estómago llega a esta zona, esa acidez la soportan los lactobacillus muy bien, porque de hecho se llaman bacterioacidolácticas, porque son capaces de vivir en un ambiente ácido con comodidad. Bien, a partir de aquí para abajo ya empiezan lo que estamos considerando que pueden ser otras zonas del intestino que ya he dicho antes. Si lo miráramos aquí, ¿ves? Está el duodeno, está el yeyuno, el ileón y el colon. Si veis, las cantidades van aumentando. En el duodeno hay muy poquitas bacterias, el pH es 4 o 5, es un pH bastante ácido, luego va subiendo a 5 o 6 y prácticamente en el ileón está ligeramente ácido, pero ya el 7 se considera neutro y a partir del 7 para arriba ya son alcalinos, 8 o lo que sea. Ya sería 8 es alcalino, 7 es neutro. 6 en este caso sería ligeramente ácido. Como veis, en el duodeno, ¿quiénes viven? Los lactobacillus y los streptococos, que son los que viven en esta zona que he dicho del duodeno.
Más abajo están las enterobacterias. Las enterobacterias son las bacterias que están cuando tú llueve en el campo, estás en un bosque o en una zona de tierra fértil, hay un aroma que se libera, son unos ácidos húmicos que se liberan en el suelo, porque son bacterias, las enterobacterias son las bacterias como las del suelo que tenemos en nuestro intestino, y son bacterias que lo que hacen es digerir. Tienen la capacidad de digerir, de desmoronar la comida para facilitar la digestión, porque tú realmente no te asimilas, o sea, tú no lo que estás comiendo, no todo lo que comes entra a tu sangre. A tu sangre va a entrar lo que realmente pase por esa peliculita que he dicho de células intestinales. Imaginaos como si el intestino fuera yo qué sé, una bandeja de estas que va pasando la comida y hay operarios que van cogiendo la comida, ¿no? Vamos a suponer que sean alcachofas que van pasando por una bandeja y los operarios van cogiendo las alcachofas y las guardan en unas cajas para venderlas. Realmente lo que tú vas a asimilar en tu cuerpo de la comida que ha entrado por tu boca es toda la capacidad de coger comida que pueda tener las células intestinales, porque lo que no cojan va para abajo y sale por el ano. Entonces, todo lo que se desmorone, todas las células, en este caso bacterias, que ayuden a desmoronarse, evidentemente va a facilitar la digestión y va a facilitar la asimilación. Digamos, de hecho, se sabe que las personas obesas tienen un tipo de bacterias, diríamos, que asimilan las piedras, que luego le pasa a muchas mujeres y al contrario le pasa a muchos hombres. Y hombres y mujeres los diferencio como sexo en este caso. Y es que las mujeres que están preparadas para procrear, para alimentar un bebé, pues tienen un sistema de absorción de comida de las piedras, si quieres. O sea, comen piedras y asimilan. Eso se veía en los campos de concentración, en lugares donde, o los gulag soviéticos, es igual, no vamos siempre a echar la culpa a los nazis, ha habido muchos tipos de nazismo en la vida, y era increíble, o sea, cómo adelgazaban los hombres y cómo la mujer siempre tendía a tener una menor pérdida de masa porque asimilaba la sopa aguada que les pudieran dar. Bueno, eso normalmente suele ser favorecido por las bacterias que viven en el intestino de unos o de otros. Y luego en el ileón ya aparecen las bifidobacterias que he dicho y los bacteroides, que son, bueno, que aquí se asimila la vitamina B12, los ácidos biliares vuelven a entrar, el colesterol vuelve a entrar. Bueno, no voy a entrar en detalles digestivos, simplemente me fijo en que, como veis, hay diferentes bacterias, depende en qué zona. Todas son buenas o malas, depende de dónde estén. El lactobacillus tiene que estar aquí, pero posiblemente un lactobacillus aquí lo que produzca, o aquí abajo en cantidad, puede producir gases, muchas alteraciones. Luego la ubicación es la que es. Y esto tiene que estar debidamente ordenado. Y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, realmente el gran beneficio que nos producen las bacterias a primer nivel es esa acidez. Cuando una persona se lava y se ducha con jabón a diario, lo que está haciendo es desnudar la piel de su protección. La piel normalmente tiene una tendencia a tener un punto de acidez. Entonces, si tú con un jabón continuadamente le vas quitando esa acidez, evidentemente la desnudas y puedes tener hongos, puedes tener infecciones de otro tipo de microorganismos que si la piel estuviera con su punto de acidez no lo tendrías, no tendrías esos hongos típicos de que los coges en las duchas de las piscinas municipales o en los pies o en lo que sea. Esos hongos aparecen porque hay una pérdida de acidez. Entonces hay que tener cuidado por eso con las duchas diarias. Si es agua no pasa nada, pero que sobre todo con el uso de jabones, porque la acidez es un protector. En la vagina lo mismo. Lo primero que sucede en la vagina de la mujer es se crea un ambiente, un punto ácido para evitar que no crezca ahí todo el mundo. Porque si no hay acidez, empiezan las cándidas, empiezan a vivir, a desarrollarse, diríamos, de una manera disbiótica, de una manera anormal,
no equilibrada, un montón de microorganismos. Entonces, las bacterias aciolácticas son nuestras amigas, realmente son nuestras amigas, porque son las que nos permiten vivir con todo este autobús lleno de microorganismos sin que suframos las consecuencias. Son las que realmente nos están protegiendo a nivel de vagina, a nivel intestinal y a nivel de piel. Estas bacterias aciolácticas, las que yo he llamado lactobacillus, hay muchas, hay leuconosto, lactobacillus, que son estas bacterias aciolácticas que son las que se hacen en el chucrut, las que le dan la acidez a cantidad de productos fermentados, son unas bacterias amigas, que están ayudándonos. Es como decir, los hongos son negativos, pero hay hongos beneficiosos. Por ejemplo, el Aspergillus oryza es un hongo que es capaz de hacer el miso, el tamari, el amasake, el sake o lo que sea. O sea, son hongos beneficiosos. No todo, por ser hongo o todo por ser bacteria, es perjudicial. En este caso está claro. Pero está claro que hay un grupo de bacterias, que normalmente son estas que están aquí, las proteobacterias, que se les llama bacterias oportunistas, que están dentro de nuestros intestinos, viviendo en equipo con todas las demás, pero están, por decirlo de una manera, controladas. Yo qué sé, las rickettsias, que producen el tifus exantemático, yo que sé, la bordetella bronquiséptica, que produce las bronquitis, la Burkholderia, la Acinetobacter. Estas, por ejemplo, tanto la Acinetobacter y la Citrobacter, estas son las bacterias que son más resistentes a los antibióticos y las que más problemas están produciendo a nivel de quirófanos, de hospital, de neonatos que están en la incubadora, porque producen muchas infecciones, producen neumonías. Estas son las que sobrevienen cuando un paciente ha tomado, yo que sé, un antibiótico de amplio espectro, pues para destruir una bordetella o la Yersinia o Legionella o lo que sea, para destruir algo que le produce diarrea, la Escherichia coli, y se queda totalmente barrida diríamos, antibióticos, antibios, es antivida, todas las bacterias que están haciendo un equipo y están haciendo una especie como de grupo, diríamos, de bosque equilibrado, donde las coníferas crecen hasta un punto, donde luego están los robles o donde están, yo qué sé, los líquenes, las plantas, los helechos, todos están en equilibrio viviendo. Y nadie digamos, vamos a decir, nadie se extralimita en sus funciones o en sus posiciones, todo el mundo está equilibradamente. Bueno, pues estas bacterias que resisten a los antibióticos, cuando desaparecen todos los lactobacillus, los firmicutes, ellas empiezan a hacer daño y estas son peligrosas bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas estas bacterias que estamos aquí viendo, el Campylobacter, el Helicobacter pylori, los mixococos, la Yersinia pestis de la peste, el cólera, todas estas, la salmonella, que nos suenan a todos, todas estas bacterias, que se llaman proteobacterias, existen, están con nosotros, pero están controladas. ¿Por quién? Posiblemente están controladas por la acidez que están produciendo, en este caso, los lactobacillus, que cohabitan con ellas. Si desaparecen los lactobacillus, posiblemente ellas se desarrollen y estas son muy descaradas. Estas entran dentro del cuerpo y lo que están es estresando el sistema inmunitario, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, si nosotros tenemos, estas son las células intestinales, la piel fina que he dicho que tenemos todos. Tenemos una capa, una sola célula. Aquí no hay una aquí, otra debajo y aquí hace una piel gorda. No, no, no. Es una sola célula, protegida por una capa de mucosa. ¿Qué es la mucosa? Pues imaginaos, una mucosa suena como a moco, suena como algo denso. Pues imaginaos como una cosa gelatinosa, densa, que lo que hace es separar de las células intestinales, separa todo lo que son las bacterias buenas, malas, y medio buenas y medio malas. Todo está separado por una capa de mucosa. Mientras este grupo de bacterias sea diversa y abundante, existan firmicutes, pero también existan bacteroidetes,
y existan las que he dicho, actinobacterias, y estén ahí fundamentalmente ellas dominando, pues vamos a tener, en este caso, la posibilidad Pues de que toda esta comida que va a circular, la comida circula por donde están las bacterias. De hecho, las bacterias comen, están ahí porque tienen comida, nada más. Si no hubiera comida, no habría bacterias. Es como la piel no hay, ¿qué hay comida ahí en la piel? De vez en cuando sudas un poco, pero no hay comida, no hay... Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre en donde tienes los calcetines en el pie? Que el pie suda, que la piel que se descaman las células epiteliales, y eso es comida al final. Esas escamas de piel, de tu propia piel, que se quedan entre los dedos, se las están comiendo las bacterias. ¿Por qué se dice que te huelen los pies a queso? ¡Oh, vaya olor que tiene de los pies! Porque están fermentando, porque estás ahí hay bacterias, las mismas que hacen un queso, son hongos. Normalmente los quesos azules, Roquefort, todos esos son hongos. Son quesos normales, como los que tú conoces normales, de vaca, de gouda, de lo que tú quieras, quesos normales, que se les introduce un hongo. Y el hongo se come la proteína y deshace el queso y se queda como cremoso, se queda como camembert, se queda como estos quesos que tienen la capa blanca arriba y abajo está totalmente cremoso, ¿no? Tipo camembert o tipo azul, quesos azules, etcétera, o verdes, vale, o tipo cabrales. Todos estos son hongos. Bueno, pues esos hongos también en el pie, en los dedos del pie, hacen ese aroma de queso. Entonces, si no hay comida, no hay bacterias. Bueno, pues por aquí circula la comida. Y estas células que están aquí se dedican con estos hilitos, esta especie de protuberancias, estos cilios captan esta comida para meterla dentro. Y aquí dentro, me diríamos pone que... activar y desactivar. No pone... ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Repite. Claro, tenéis opción al micrófono abierto. Es que no quiero abrir las caras porque luego aparecen en la grabación el que la quiera, que yo no voy a mandar la grabación así a todos, pero el que quiera, y no quería que aparecieran caras. Entonces no puedo controlar quién habla o quién no habla. Entonces, vale, esta es la situación. Esto se considera un criterio de salud porque estas bacterias están, diríamos, equilibradas. Estas bacterias están produciendo, por el hecho de comer los prebióticos, todas las fibras solubles que estas células mías, naturalmente mías, que crecidas con el ADN de mi padre y de mi madre, por eso digo que son mías entre comillas, pero bueno, mías, porque un lactobacillus no es mío. Yo no tengo una vinculación de ADN con un lactobacillus, pero sí tengo unas células que sobrevienen de la unión de un espermatozoide de mi padre con el óvulo de mi madre, y de ahí sale un cuerpo que es el mío, vamos a suponer, ¿no? Y tiene un código genético que es mi ADN. Estas células tienen mi ADN, estas células intestinales. Cogen la comida. Hay parte de la comida, que son las fibras solubles, que yo no las puedo asimilar, por eso son fibras. No son tipo, vamos a llamar, tipo salvado porque no se ven, quedan mezcladas, son solubles al agua, por lo tanto no se ven, son fibras que no se ven, y las bacterias que están viviendo en intestinos sí las comen. ¿Y qué hacen ellas? Ellas hacen esto que pone aquí SCFA, ácidos grasos de short cadena, ácidos fats, ¿no? Ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta que estas bacterias que están aquí mezcladas unas con otras en equilibrio, estos ácidos grasos son los que queman y se alimentan estas células. Por lo tanto, en función de que esta vida bacteriana esté equilibrada y haya las bacterias adecuadas, van a producir los niveles de ácidos grasos de cadena corta con los cuales van a sacar la energía mis células, y por lo tanto mi intestino va a estar sano y saludable. Por lo tanto, la historia ha sido, en pocos años, ha pasado de considerarse esto como un peligro, como hay que quitar esta emigración descontrolada que tenemos aquí, hay que anularla, ha pasado de ser algo que hay que anular a algo que hay que proteger para que nuestras células intestinales estén sanas.
¿Veis cómo ha cambiado la película? Ahora hay que proteger la flora bacteriana, hay que alimentar la flora bacteriana, hay que ver cómo, porque en la medida que la flora bacteriana esté correctamente aquí presente, es la flora bacteriana la que le enseña, no solamente le da comida a las células intestinales, sino que le enseña al sistema inmunitario que está aquí debajo a qué bacterias, cómo actuar cuando viene aquí una bacteria como esta lila, yo qué le hago, qué no le hago. El sistema inmunitario empieza a aprender con el contacto con las bacterias. Y esto es así. De hecho, cuando el sistema cuando las bacterias cuando las células intestinales no tienen, o el intestino de un lactante, de un neonato, un crío, una niña pequeña, no tiene una buena salud, digamos, una microbiota, una flora intestinal diversa, no le enseña y tiende a estar siempre inflamado el intestino. ¿Qué significa estar inflamado? Que todo el sistema inmunitario que está aquí debajo, que es el sistema inmunitario donde más elementos hay, donde más está implantado, es en esta zona, concretamente, del intestino, porque es la zona más peligrosa del cuerpo. Es la más peligrosa que tenemos, si te fijas. Entonces, el sistema inmunitario malaprende a responder y siempre está en pequeña inflamación. Y de ahí sobrevienen las alergias. Esas inflamaciones van a derivar en enfermedades autoinmunes, que es lo que ahora mismo está diríamos, disparándose. Esta es más o menos la situación. Si quisiera ver lo que supone una disbiosis, veis que aquí ya no hay diversidad de colorines, aquí ya se ven muchos rojos, imagínate a tipo proteobacterias, se elevan las enterobacterias, que son los patógenos oportunistas, que son estos que he colocado aquí antes, y ya estos patógenos se empieza a destruir la mucosa, ¿veis? Esta mucosa que está aquí perfectamente situada, de separación, ya se empieza entra en contacto de cuerpo con cuerpo, bacteria con célula. ¿Veis? Esta es la situación. En el momento que ya se pierde la mucosa, que la mucosa se pierde por muchos aspectos, hay muchas formas, las formas de vida modernas, se sabe que hay pérdida de mucosa, hay que tener mucho cuidado con los detergentes que se usan a la hora de lavar los platos. Un detergente, una gota de un Mistol de lavavajillas destruiría toda la mucosa. Es una capa que se pierde con cantidad de situaciones. Pero bueno, en principio, estos son los efectos que suceden cuando hay una diversidad reducida. En el momento que estas células, estas proteobacterias, estas enterobacterias no son controladas por las bacterias lácticas, la diversidad se reduce, entran en contacto con las células intestinales, empiezan a traslocar. ¿Qué es traslocarse? Empiezan a entrar dentro y todo el sistema inmunitario, esto que aquí estamos viendo son glóbulos blancos de nuestro sistema inmunitario, lo que se consideran los macrófagos. El sistema inmunitario tiene dos actuaciones, una actuación rápida, es como si yo voy a robar a un supermercado, el primero que me va a trincar es el guardia de seguridad. Digamos, ese sería el primero que entra en acción. Pero el guardia de seguridad luego llama a la policía o quien sea y dice, oye, que tengo aquí a Javier Arocena con DNI 24821, etcétera, etcétera. Y la policía empieza a mirar y dice, hombre, este es del País Vasco, este no sé qué, será de ETA o será de OTA. Pero ya empieza a haber una información. Entonces, digamos, hay dos actuaciones. Una rápida, en forma de los macrófagos, y luego están los linfocitos, que son los que hacen los anticuerpos. Digamos que ya hacen la información en función en este caso, del tipo de bacteria que está entrando. Pero como veis, este contacto de todas estas bacterias con toda esta piel intestinal están produciendo una gran inflamación. ¿Veis? Respuesta inflamatoria. Están alterando, estamos en una continua inflamación. Para que os hagáis una idea de lo que estoy hablando y de la importancia que tiene lo que estoy hablando, quedaros con este mensaje. Cada vez, fíjate lo que os digo, cada vez que comáis algo, aunque sea arroz bendecido, biológico y maravilloso, cada vez que comáis algo, vuestro sistema inmunitario, en el momento que la boca informa de que ha entrado comida, se pone diríamos, en un grado bajo de inflamación. Se alerta a todo el sistema inmunitario
de que este individuo acaba de comer algo. Acaba de comer una zanahoria, una aceituna, lo que sea. Quiero decir, las personas que picotean mucho, por ejemplo, son personas que tienden a tener un sistema inflamatorio más activado, tienden a tener una inflamación. De hecho, uno de los daños que claramente se ha visto del COVID ha hecho más daño en personas obesas que en personas delgadas. Porque la persona obesa ya de por sí tiene un estado inflamatorio continuado. Las células cancerígenas sobrevienen siempre tras un estado inflamatorio. O sea, el estado inflamatorio es el estado pre-enfermedad. Es la antesala de cualquier enfermedad. Por lo tanto, picotear sería ideal que comiéramos 1 o 2 veces al día, no 5 o 6. Sería ideal que evidentemente que tuviéramos una flora bacteriana, o sea, que a la hora de nacer naciéramos por la vagina, etcétera, etcétera. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Para que os hagáis una idea, la diversidad reducida produce una elevación de bacterias patógenas oportunistas. Se llaman oportunistas porque estando ahí no hacen daño, porque están controladas, y en cuanto las que les controlan dejan de existir, pues como le pasó a los conejos en Australia, no tenían depredadores y empezaron a procrearse los conejos y fue una plaga. Aquí no, porque el conejo tiene un depredador que lo va manteniendo, lo va controlando. Llámese un águila imperial o llámese el zorro o quien sea. Niveles alterados de ácidos grasos de cadena corta. Ácidos grasos de cadena corta que son los que nutren, por eso está puesto aquí las células en rojo. Las células intestinales no tienen comida, no queman bien, por lo tanto no se dividen bien. Ten en cuenta que todas estas células se van continuamente cayendo, van muriendo y se van cayendo y van renovándose. Esa renovación se hace mal, por lo tanto puedo imaginarme un intestino, un colon irritable, un Crohn, me puedo imaginar intestinos con una pérdida digamos, de piel y quedarse como vacíos, quedarse huecos, o sea, imaginaos qué desastre, que haya un contacto directo entre las bacterias y el interior, con todo un sistema inmunitario súper estresado, no, estresadísimo. Por lo tanto, niveles alterados de estos ácidos, que no es lo mismo que niveles saludables. Una mayor permeabilidad, porque va a haber como una entrada de bacterias dentro, se va a permeabilizar, es como el efecto colador deja de tener sentido y pasan por el colador muchas sustancias que no tenían por qué entrar dentro. Y el inicio de una respuesta inflamatoria, que es el contrario de una poca inflamación. Este es un poco, por eso tenemos que cuidar la flora intestinal. Y esto es recuperable y mi charla va a derivar a que una de las maneras que tenemos de recuperar esta diversidad, y esta abundante diversidad y vamos a llamar, este salud o este equilibrio entre células intestinales y flora, pues son los fermentados, que es lo que vamos a hablar al final de la charla. He dado a entender pues aquí esto va a estar en todas todo el que lo quiera. Quiero decir, por ejemplo, existe un diálogo entre las bacterias intestinales y los enterocitos. Los enterocitos son las células del intestino. Y todas estas bacterias que están rodeando, aquí tenemos el epitelio intestinal, aquí tenemos la mucosa. Lo primero que hacen es, todas estas mucosas se llenan de sustancias antimicrobianas para evitar ese contacto entre las bacterias y ahí. O sea, todo está perfectamente pensado, no nos asustemos y no tengamos miedo de vivir con las bacterias porque no nos van a... O sea, estamos perfectamente adaptados a vivir con ellas y a no sufrir ninguna enfermedad. El hecho de que yo coma una serie en este caso, probióticos de bacterias del exterior, lo que hacen es, pues, conviven el tránsito de esa comida con las bacterias que hay, van haciendo un efecto de competir con los nutrientes. O sea, si allí se desarrollan estas rojitas, que parece que las rojas son las chungas, pues resulta que están mucho más controladas las rojas por estos prebióticos
o probióticos que vamos a tomar y que vamos a explicar qué es lo que son, del chucrut o de quien sea, ¿no? Refuerzan las Thin Junctions, que son estas grapas que funden y que aprietan esta piel intestinal para que no exista traslocación y no entre como aquí se ha visto. Imagínate que una bacteria entra aquí, ¿veis? La primera en actuar son estas células degluyen, se comen esa bacteria que ha entrado verde, se la comen y, que es lo que he dicho el ejemplo del guarda de seguridad, y esa información que adquiere este macrófago al degluir, tiene la capacidad de degluir, tiene unas vacuolas que destruyen la bacteria dentro de su célula, esa información de cómo es esta bacteria mutualista verde se la pasa al linfocito y entonces el linfocito genera una serie de anticuerpos. Están las inmunoglobulinas, de hecho ahora cuando hacen los PCR y tal, miran si tienes inmunoglobulinas G, G, A, M, depende de las que tengas, el foco de infección está activo, ha sido antiguo, depende de los anticuerpos, informan de cómo ha sido, en este caso, la infección o cuándo ha sido. Todo este conjunto, la mucosa representa la primera barrera. La mucosa que tenemos aquí es la primera barrera que limita el contacto de la microbiota se considera a todo el mundo microbiano, y el organismo, y previene la translocación bacteriana. Previene que estas bacterias entren dentro. Luego, las células epiteliales producen péptidos antimicrobianos, que son como estos huesecitos, que lo que hacen es evitar que las bacterias estas que están aquí con nosotros viviendo, se les ocurra la idea de entrar dentro o de atacar. Luego, las bacterias comensales que traslocan, las que son capaces de entrar dentro, como ha pasado en este grupo, un grupo de bacterias ha entrado dentro, pues son eliminadas por los macrófagos. ¿Ves? Los macrófagos lo incorporan, se lo tragan. Y la presentación de los antígenos se considera algo externo y los anticuerpos es la sustancia que anula este antígeno, en este caso esta bolita verde. La presentación de los antígenos de las bacterias comensales lideran la diferenciación de los linfocitos T y producen inmunoglobulinas A por parte de los linfocitos B. O sea, el primer anticuerpo que se produce ante la entrada de una bacteria es la inmunoglobulina A. Y este grupo, este compacto de mucosa, célula epitelial, macrófago y linfocito es lo que se considera de mucosal firewall. Es lo que se considera este grupo digamos, este sistema de defensa para evitar ser infectados por cualquier bacteria. Esto lo tenemos todos, por lo tanto, miedo cero. El tubo digestivo constituye anatómicamente el 80% de las puertas de entrada del medio externo al medio interno. O sea, el 80% de riesgo de infección lo tenemos en el sistema digestivo. Por eso, lógicamente, alrededor del sistema digestivo, como estáis viendo aquí, el bazo, todos estos collarcitos de linfocitos, todo esto es sistema inmunitario. Luego el sistema inmunitario está en la ingle, en los ganglios inguinales, que son todos estos ganglios linfáticos, son las aduanas donde ten en cuenta que después de un ganglio, los líquidos linfáticos que pasan por el ganglio, lo que hace aquí hay muchos linfocitos y todo lo que sea extraño es destruido, para que lo que llegue a la sangre, más o menos se mete en la sangre por aquí, por esta zona alta, en las subclavias, todos estos líquidos linfáticos se meten a la sangre y se meten a la sangre limpia gracias a estos ganglios linfáticos que tenemos fundamentalmente de todos los vasos linfáticos de la pierna. Tenemos en estos ganglios que están inguinales, cercanos en este caso a la ingle, o axilares. Todos estos ganglios, estos vasos linfáticos que tenemos en los brazos, pues pasan por unos ganglios donde diríamos son las depuradoras. Una vez que se ha depurado este líquido que pasa por aquí, entra a la sangre.
¿vale? Y todo ese sistema inmunitario fundamentalmente está aquí, en el centro, en el sistema inmunitario. Bueno, esto vuelve a ser un poquito lo mismo. Aquí tendréis todas las investigaciones. Yo es que esta, por ejemplo, tenemos en España divulgadores muy buenos como Lucía Redondo y Jesús Sanchís. Lucía Redondo Cuevas, la hija de Olga Cuevas, que ya conocéis también su libro, pues que son grandes divulgadores, y a mí me gusta porque dan las referencias bibliográficas de todo esto que estamos diciendo y de todas estas bacteriocinas que producen las células, en este caso las células epiteliales, los petios antimicrobianos de las células epiteliales, etcétera, etcétera. No voy a entrar en mucho lío de esto. También dice Lucía, los microorganismos derivados de la fermentación, esto es importante, porque siempre están basados, ellos lo hacen basado siempre a investigaciones científicas, por lo cual yo aprovecho mucho su trabajo y ahora públicamente digo de dónde viene la fuente, de ellos mismos. Dice, los microorganismos derivados de la fermentación, en este caso los probióticos que yo puedo obtener de hacer chucrut en casa, de hacer kombucha, de hacer pan, de hacer, cerveza, los microorganismos derivados de la fermentación, bueno, cerveza no, porque después se pasteurizan, tiene que estar la presencia. Los probióticos son aquellos que tienen microorganismos vivos, como puede ser el ejemplo más bonito para mí es el chucrut casero, ¿no? Pues estos microorganismos derivados de la fermentación, a pesar de su naturaleza transitoria, aún pueden contener el potencial de influir en diversidad, estructura y función de la microbiota intestinal. Quiere decir que si tú en tu día a día tienes la costumbre de echarle chucrut, por ejemplo, a tu ensalada, lo que estás haciendo es que esa disbiosis, que ya hemos visto los efectos tan negativos que tienen sobre tu vida y sobre tu salud, resulta que esa presencia continuada de probióticos que tú estás ingiriendo con la comida van a ayudar y van a influir y van a mejorar esa disbiosis, creando un equilibrio y acercándote a la salud. Y esto es bajo la investigación de RESAC, en un estudio del 2018, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los alimentos fermentados tienen estos beneficios, que es a donde yo quiero llegar tras esta conversación, porque compite con los patógenos. Si esos patógenos rojos que poníamos comen comida y tú estás tomando probióticos que se están comiendo parte de esa comida que los patógenos comen, pues es una manera de controlar esos patógenos rojos, esas proteobacterias, esas enterobacterias que tanto daño nos hacen. Porque también, al ser probiótico, ten en cuenta que en el caso del chucrut, lo que más tiene es lactobacillus y leuconostoc. Y estas bacterias lácticas secretan agentes antimicrobianos. Están controlando, aunque estén pasando de largo. No creas que porque tú comas las bacterias que tú comes en un chucrut no se agarran, no se te quedan en el intestino. A no ser que haya habido una gran diarrea o haya habido una dosis de antibióticos cercana que digamos que ha barrido todo tu intestino y lo ha dejado pelado. O no pelado no porque no se queda pelado, pero porque hay muchas bacterias o hongos que son resistentes en este caso, como he puesto antes, hay proteobacterias que son las que más sufren en los quirófanos. ¿Por qué? Porque soportan la actuación de los antibióticos. Entonces, estos probióticos que tú estás tomando en forma de comida, pues generan agentes antimicrobianos, luego te están ayudando a recuperar la salud. Producen ácidos grasos de cadena corta. Pues fíjate, resulta que estos niveles alterados que se están produciendo de ácidos grasos, tú estás comiendo chucrut, estás comiendo lactobacillus, pues todas estas fibras que hay aquí, estos lactobacillus que tú estás comiendo en tu chucrut, están generando ácidos grasos, están alimentando, diríamos, tu epitelio intestinal y estás un poco volviendo casi a este nivel.
Luego, eso es muy importante. Es muy importante que alguien esté alimentando a ese intestino y en este caso, por eso un chucrut, una kombucha, hay muchos fermentados o un yogur, son fermentados que ayudan mucho a la salud. Contribuyen a la homeostasis inmunológica. ¿Por qué? Pues porque evitan que se desarrollen a nivel exagerado, en este caso las proteobacterias. Por lo tanto, te ayudan a que tu sistema inmunológico aprenda poco a poco, no con una infección, porque una infección en un bebé recién nacido puede ser la causa de una alergia de toda una vida. ¿Por qué? Pues porque no tiene una modulación, no responde, su sistema inmunológico no responde moduladamente, ordenadamente, responde exageradamente. Aparece un grano de polen y se cree que es un bicho y entonces se inflama todo porque dice, joder, el polen, ¿no? Y se asusta, es como que no vive en tranquilidad, está siempre sobreasustado, vive en el estrés inmunitario. Y ya he dicho antes que el estrés inmunitario es la madre de todas las enfermedades. Y luego también porque producen vitaminas. O sea, quiero decir con eso que el consumo de alimentos fermentados nos va a dar una protección de la salud. Antes he dicho algo así como ¿qué factores alteran la mucosa? Pues fíjate, el estrés, el incremento de cortisol, esta manía de tomar café, de vivir en estrés, vivir alterados, sobre todo en la ciudad, hacemos muchísimas más cosas que antes. Todo ese estrés, todo ese cortisol que va desapareciendo con los 40 o 50 años, porque el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales. Cortisol natural, el que tú produces. Pero como se abusa de él en épocas de, yo qué sé, diferentes, no se vive de una manera tranquila, ese cortisol empieza a abandonarnos a la altura de 40 o 50 años y la gente me dice, oye, ¿qué me pasa? Que estoy cansado, que no tengo fuerza, que ya no tengo esa vitalidad cuando era joven. Y digo, sí, esto es la edad, chaval, chavala. Es porque el cortisol de las glándulas suprarrenales, la glándula suprarrenal se está perdiendo. Como, yo qué sé, como le pasa a la glándula pineal que deja de formar melatonina y te dan los insomnios, no descansas bien y todo empieza a desmoronarse. Pues esto es lo mismo. El incremento de cortisol daña la mucosa. Tóxicos ambientales, he puesto antes un ejemplo de cuidado con los detergentes, cuidado con el uso, con esa manía que tenemos de usar productos de alta concentración de detergentes, el Fairy, el no sé qué, son súper concentrados. Yo me conformo con uno que sea un poquito suave. No pasa nada, no hay que súper concentrar los detergentes porque o lo lavas bien o como ingieras detergentes te puedes hacer un gran daño. Entonces, deja que los Fairies y los super hiperconcentrados los usen las personas que toman muchas grasas y que ninguno de los que asiste a esta charla está consumiendo eso. Por lo tanto, comprar siempre detergentes o en este caso, no sé cómo llamar, como fregaplatos suaves, ¿no? Blandos o no concentrados. Bueno, el gluten, yo esto lo cogí de una charla, el gluten, diríamos, es la gota que colma el vaso. Si el vaso está lleno, evidentemente el gluten va a ser... Ten en cuenta que el gluten, el problema que tiene fundamental es que es una proteína tan compleja que no se deshace y quedan trozos de proteína circulando por la comida. Y esos trozos de proteína circulando por la comida pues no gustan a las células intestinales, ven ahí trozos de proteína y no saben si es una bacteria mala o qué es eso. Entonces es un motivo de estrés el gluten, pero depende también, yo estoy convencido que el gluten no hace daño a nadie que viva en unas condiciones naturales, que coma bien, que haya tenido un parto natural, que haya tenido una lactancia, que haya tenido unas condiciones de contacto con el mundo bacteriano naturales, normales, y no viva en la continua limpieza y la asepsia y la esterilización de todo. El que ha tenido contacto con el mundo microbiano, el gluten no le hace daño. Pero personas que han tenido problemas
pues, intestinales de pequeño, pues el gluten puede ser un elemento peligroso, el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera. Todos sabéis que hoy en día hay una hipótesis de la higiene, es que si tú no tienes contacto con microorganismos, se han hecho estudios, personas que viven con animales, con mascotas, tienen más capacidad en este caso, de soportar, de aprender lo que puede ser en un momento determinado el mundo microbiano. Perdón, tengo mucho calor, me voy a quitar el jersey. Tienen más capacidad de aprender cómo responder a un mundo microbiano que los que no tienen contacto. Entonces, todo esto también es importante. Por lo tanto, se están disparando, como veis aquí, a partir del 1950, se están disparando todas las alergias, los asmas, las diabetes tipo 1, las esclerosis múltiples, las enfermedades de Crohn, un poco todas estas enfermedades autoinmunes se están disparando. Sí que es cierto que hemos controlado todas las infecciosas, pero porque utilizamos ahora sistemas de esterilización, matamos muchos bichitos, pero no enseñamos, matamos bichitos buenos y malos, pero no enseñamos a nuestro cuerpo a reaccionar a todo el mundo bacteriano, y por eso esta inflamación continuada que tiene nuestro intestino se traduce en una serie de sustancias, bacteriocinas, interleuquinas, que están presentes en el intestino y que cuando entran a la sangre y se distribuyen por el cuerpo, donde caen estas sustancias, diríamos, de inflamación, producen ataques de tu propio sistema inmunitario. Diríamos, el sistema inmunitario tuyo se desquicia y al final las enfermedades autoinmunes pues están siendo un azote. No quiero simplificar, no puedo decir todo es así, hay muchos factores, pero este que os cuento de la higiene y la falta de contacto con el mundo bacteriano es un factor importante. Posiblemente el bebé cuando nace, el hecho de nacer por la vagina le permite a toda la piel del bebé impregnarse de toda la flora bacteriana que tiene la madre en la vagina. Luego el bebé se va inoculando en contacto con la boca, se va metiendo los dedos. Posiblemente si una mamá ve a su niño meterse el dedo en la boca, las modernas seguramente le quitarán el dedo de la boca, ¿no? Como diciendo, no te cuidado, no te vayas a infectar, pero la naturaleza tiene previsto eso, necesita esa infección que tiene el niño con las bacterias de la vagina de la madre para que todo el intestino del bebé se llene de esas bacterias diversas y abundantes y empiecen a nutrir con sus ácidos grasos al intestino y se vaya madurando. De hecho, se sabe que el bebé baja sus defensas y hasta ahora se pensaba que el bebé no tenía sistema inmunitario fuerte, entonces se autoinfectaba sin querer. Pero ahora se sabe que se deprime su sistema inmunitario para poder infectarse. Para que veáis la importancia que tiene que aquí dentro vivan muchas bacterias y que haya lactobacillus. Tan importante es que en la propia leche, la madre, hoy se sabe que los lactobacillus se dan en el pecho. O sea, cuando una madre está dando pecho a un bebé, el sistema linfático del pecho con el intestino están unidos porque hay unos glóbulos rojos especiales que transportan lactobacillus y los dejan aquí en el pecho, de manera que el bebé al mamar está introduciendo en su cuerpo lactobacillus. Es como el que toma chucrut, pues le está dando lactobacillus al bebé, porque los lactobacillus en el intestino del bebé son fundamentales para crear acidez, para evitar que empiecen a crecer bacterias oportunistas y para poco a poco ir fortaleciendo su salud. Por lo tanto, no es lo mismo personas que se han alimentado con biberón que personas que se han alimentado con pecho. No es lo mismo personas que han nacido por la vagina que personas que han nacido por cesárea. Incluso diríamos que no es lo mismo una persona que nace por cesárea a término, diríamos una cesárea que se produce cuando estás en el momento del parto, la mujer va a parir por la vagina, pero tiene un problema, el cordón puede asfixiar al bebé
o hay un problema importante de vida o muerte del bebé, o de la madre o de alguien. Y entonces el médico raja la tripa y saca al bebé, en este caso por la tripa. Vale. No es lo mismo una cesárea a término, que todo el sistema hormonal de la madre está preparado, el pecho está preparado, los lactobacillus en el pecho están presentes. Después, aunque haya nacido por cesárea, le da pecho y ese bebé está fuerte. Pero imaginaos situaciones tipo que actualmente en Brasil es número 1 mundial de cesáreas programadas. Mujeres que por no dañar su cuerpo paren por cesárea y paren el día que, yo qué sé, que es el cumpleaños del padre o días elegidos, donde el cuerpo de la mujer no está preparado. Esto es un desastre para la salud del bebé. Ese bebé tiene todos los boletos para que le toque la lotería, pero es que tiene muchos boletos comprados. Y es posible que le toque una alergia, una enfermedad autoinmune, etc. Es posible, igual no. Igual tiene una fortaleza y supera, porque luego vive con perros que le enseñan, que le dan una cantidad de microorganismos y empieza a aprender y yo qué sé qué. Pero normalmente es peligroso. No es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo. No es lo mismo que el embarazo de una madre sea un embarazo tranquilo o un embarazo en estrés. No es lo mismo vivir en un ambiente contaminado o no contaminado. No es lo mismo una madre que ha tenido que tomar antibióticos, porque se sabe hoy en día que hay una conexión y que el bebé no coge estos bichitos solamente en el parto. O sea, no es solamente cuando pare que coge los bichitos ya están también en el intestino viviendo. Ya se han hecho investigaciones que ahora las voy a poner para que tengáis, o si alguien es enfermera o enfermero o médico y pueda documentar o que quiera simplemente documentar lo que se está diciendo. Ahí tengo investigaciones que presentan Lucía o Jesús o personas del grupo Regenera que trabajan muy bien con todo este mundo de la inmunología. Y no es lo mismo pues, la hospitalización o la genética, evidentemente, en este caso, del bebé. Aquí pues, cesárea provocada, lo tenéis todo en esta gráfica. Lo que os he dicho, aquí tenéis las investigaciones. El útero está colonizado, el útero está colonizado y el microbioma es el ADN microbiano. Es como hablar de bacterias, como muchas veces es más fácil hablar del ADN porque todos tienen ADN y mutan tanto entre ellos que mejor es hablar de microbioma. El microbioma de la placenta es fundamental para el desarrollo del feto y el lactante. Tanto la administración de antibióticos como de probióticos durante el embarazo pueden alterar la microbiota fecal del recién nacido. ¿Ves? O sea, una madre que está tomando probióticos en su embarazo va a producir que el feto en su interior tenga empieza a tener una cierta presencia de lactobacillus que al final son los grandes protectores de salud de nuestro cuerpo. Y evidentemente lo contrario, si toma antibióticos porque lo ha tenido que tomar, porque por lo que sea hay riesgo para la salud, eso, o tiene una el otro día tuve un caso de una persona que parió una criatura y tenía una sepsis, no sabían quién causaba esa infección y entonces tomó un antibiótico el bebé de amplio espectro, barrió toda su flora intestinal y aunque le dio pecho, pues actualmente tiene posiblemente una intolerancia a la lactosa, las intolerancias, las alergias, todo eso está ahí y este bebé, sin embargo, no ha desarrollado ninguna enfermedad autoinmune porque la madre se lo ha currado. Le dio pecho durante 10 meses, pero ha tenido algunos efectos colaterales el hecho del barrido que hicieron posiblemente los antibióticos recién nacidos, ¿no? Yo qué sé, los diferentes trabajos llevados que han detectado la presencia de bacterias en el tejido placentario, ¿ves? En la placenta ya hay bacterias, en la placenta. En el cordón umbilical hay bichitos. En el líquido amniótico, ¿vale? Estamos hablando de zonas cercanas al feto, antes de parir. En las membranas fetales, aquí están las referencias bibliográficas. En el meconio, es la primera caca que hacen los recién nacidos
ya existen, en el meconio ya existen bacterias. Confirmarían que el primer contacto del ser humano con las bacterias de su microbiota es anterior al momento del nacimiento, apoyando la hipótesis de la colonización intrauterina. Apoyando, porque hasta hace poco se pensaba que todos los bichitos que tienes en el intestino, un recién nacido, venían de ese contacto con la vagina o si ha nacido por cesárea, yo qué sé, de los microbios que había en el quirófano. ¿Vale? Pues no, ya se sabe que depende cómo viva. Aquí está Jesús Sanchís, Cañellas, hay un libro que es Niños sanos y adultos, niños sanos, adultos sanos, plataforma editorial 2016, editado por ellos, que son verdaderas joyas de personas. Este concretamente vive en Valencia, o sea, personas. Concretamente están haciendo mucha investigación en hospitales de Valencia, y de hecho hay una doctora que simplemente, fíjate, con el hecho de que cuando una persona nace por cesárea, por necesidad, la cesárea no es por un capricho, ¿vale? Nace por cesárea, simplemente con impregnar con una gasa la flora, la mucosidad que pueda tener la madre en la vagina, tocarle en varios puntos de la piel al bebé, eso está produciendo unas mejoras en la flora bacteriana del bebé impresionantes. Porque se va a autoinfectar un poco como lo va a hacer si ha nacido por cesárea, pero tú le ayudas a incorporar esas bacterias a su cuerpo y es como si estuvieran naciendo casi por la vagina. No es lo mismo, pero ¿veis? Un simple gesto que una enfermera o un enfermero le haga con una gasa en la piel del bebé. Pues eso está produciendo unos efectos de bajada de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. O los cambios en la composición de la microbiota en función de la dieta, el estado de salud de la madre, el estilo de vida pueden ser transferidos al bebé durante la gestación. Es importante cómo se haya vivido la gestación. Cuando la cesárea era intraparto, no programada, que es distinto a la programada, evidentemente, la composición microbiana de la leche era muy similar a las madres que dieron a luz por parto vaginal. Por eso decía la importancia de las cesáreas, la diferencia de una cesárea programada y no programada. Porque el cuerpo de la madre está preparado, todo está preparado para alimentar al bebé. ¿Ha nacido por la tripa? Bueno, bien, ha sido... si no hubiera muerto. Siempre me acuerdo un testimonio de un fraile que fue a África y nada más llegar a África se encontró pues, a una persona, lo que llaman cólico miserere. Pues, imagínate una madre a punto de parir que tenía un cólico miserere que era el apéndice que se rompía. Y como el apéndice está cargada de una acidez muy alta, esa acidez corroe todos los epitelios intestinales, muere. Una apendicitis, si no se opera, el paciente muere. Y él, con toda la frustración, no pudo ayudar a esa mujer. ¿Entiendes? Porque pasa eso, porque en este caso simplemente me perdí un poquito, pero la composición microbiana de la leche, en este caso, está preparada, están los lactobacilos preparados y todo eso ayuda a la madre a una salud. Y ya como último, de hecho, la medicina tradicional china siempre lo ha dicho, que los años más importantes de nuestra vida son los primeros años de vida, donde se conforma el cuerpo físico, porque es donde realmente toda la flora bacteriana y todo el sistema inmunitario va a aprender a responder a todas las bacterias que durante toda su vida va a tener contacto con ellas. Si aprende bien, pues va a responder bien y eso le va a dar fortaleza inmunitaria, no va a tener una inflamación, no va a perder salud esa criatura. Por eso la importancia de los 3 primeros años de vida, por eso el tipo de nacimiento, lactancia, cuidado con los antibióticos, va a dar una clave de salud al bebé, y que una disminución de la diversidad retrasa o un parto prematuro disminuye
en esta inmunomodulación, y porque estos eritrocitos 71 son los que transportan los lactobacillus a la leche, al pecho. Imagínate qué desastre que un bebé en un momento determinado no tuviera esos lactobacillus que controlaran a todo este grupo de bacterias oportunistas. Pues está cantado. El daño está cantado esta situación, hay que tener cuidado con ella. Hay un estudio muy curioso, lo pongo ya para terminar esta parte primera, es que, para que veáis la importancia que tiene la flora bacteriana, se tomó en ratones de laboratorio, pobrecitos míos, que son ratones que no tienen ningún tipo de flora bacteriana, por eso se llaman hermet free, que no tienen nada de flora bacteriana, se le implantan la flora bacteriana que tiene una persona obesa, en este caso eran dos gemelos univitelinos, nacidos desde un mismo, o sea, dos gemelos univitelinos es que tienen prácticamente el mismo código genético. No son mellizos, ¿eh? Mellizos son dos partos en el mismo bombo. Dos gemelos es que se han fundido el espermatozoide y el óvulo, se han unido los dos ADNs, se ha dividido en dos y que cada uno con el mismo código genético se ha hecho. Por eso siempre nunca puede haber gemelos, uno chico y otro chica, siempre son o chicas o chicos, porque ya el ADN ya está definido. Ya tiene el X, el Y, ya tiene todo organizado. Bueno, pues con dos gemelos univitelinos, que son los más parecidos genéticamente dentro de los humanos, a una, la flora bacteriana de su intestino se le implanta al ratón y a la otra, de su tubo digestivo, sobre todo el intestino delgado, se le implanta al ratón. Por lo tanto, el ratón tiene lo que se le mete. En este caso estos o en este caso estos. Los dos ratones comen lo mismo, una dieta baja en grasa, alta en fibras, que es una dieta buena. Entonces, todo esto son los investigadores que hacen este experimento. Y el ratón, aun comiendo los dos ratones igual, uno se engorda y el otro, diríamos, no engorda. Quiere decir la relación directa que hay de la flora bacteriana, que antes he apuntado un poquito la idea de cómo la flora bacteriana puede aprovechar mucho la comida y sobrealimentar al ratón hasta producir una adiposidad y crear problemas de insulina, problemas de generación de glucosa, de grasa endógena, y sin embargo en este caso no hay producción de grasa endógena y el ratón en este caso no engorda. Bueno, pues esto es una investigación y aquí están las referencias bibliográficas. Por eso hoy en día se está trabajando mucho la posibilidad, en un momento determinado, de hacer implantes fecales. Evidentemente, un implante fecal, no porque si yo miro cómo es mi tubo digestivo, yo hago un implante fecal, lo meto por el ano, me va a colonizar posiblemente el colon, pero no me va a llegar hasta aquí, hasta el intestino. Pero está dando unos buenos resultados los implantes fecales. O sea, imagínate una persona, igual que se da sangre, pues una persona da heces que tienen ten en cuenta que todas las heces que tú estás eliminando, prácticamente esa masa que tú estás viendo, color marrón, la mitad o la cuarta parte de toda esa masa son microbios muertos o microbios vivos, pero que están ahí, que se van por las tuberías a la calle. Porque, bueno, pues esas heces pueden, de alguna manera, en ciertos colon que están permeables, están hechos polvos, pueden, de alguna manera, reponer. Pero en la zona intestinal, el intestino delgado, necesita más por esas técnicas de alimentarlo con fibras, que es lo que ahora yo quiero mostraros. ¿Qué alimenta? ¿Qué es lo que realmente alimenta más esta flora intestinal que tenemos en el intestino delgado? Y aquí tenemos que entrar en el concepto de prebióticos.